Bueno, lo que tenemos ahí es un sistema viga-columna, ¿sí? Ya vimos, que es el sistema típico que vemos en las estructuras en Colombia, ¿sí? No es el único sistema, vamos a ver que es el único como tal, que hay más y que pues en ciudades como Bucaramanga, que tenemos pues características sísmicas altas, el sistema no es también acogido para edificios muy grandes o para estructuras muy grandes. ¿Okay? Entonces, Colombia restringe el uso de sistemas estructurales a 4 tipologías. Eso es lo que vamos a ver acá. Y la idea es que usted teóricamente trate de distinguirlos. ¿Sí? En Colombia, según también la sección A3, estamos todavía ahí en esta sección, ¿sí? Los sistemas de construcción y ejecución son basados en 4 sistemas, que son los sistemas pórticos, sistemas muros, sistemas duales y sistemas combinados. ¿Okay? Pueden darse cuenta antes de seguir que empezamos por el A3, no empezamos por el A1 ni por el A2. ¿Sí? Y eso se debe a lo que les decía anteriormente, la norma no está organizada en orden lógico, está organizada en un orden de análisis según lo que el comité definió que debía saber uno primero. Pero pues en la teoría, acá en las materias de la universidad, va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué le recomiendo? Sí, léanselo en orden, pero si no entiende algo, pues sinceramente para otra materia. ¿Vale? Eso digamos que va poco a poco. Bien, entonces el sistema que vemos acá en la universidad son los sistemas aporticados o tipo pórtico. ¿Okay? Es el sistema por excelencia en Colombia inicialmente, pues parece que no se puede escoger, pero además es el sistema más sencillo de resolver y el más fácil de visualizar. ¿Sí? Por eso es el que se escoge. Sin embargo, también nos da un llamado de atención a que no todas las estructuras son en pórticos. Si ustedes buscan estructuras a su alrededor, no va a pasar así. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando los desplazamientos de una estructura o las derivas, ¿sí? Como vamos a ver después acá, son muy grandes, ¿sí? O cuando las dimensiones que está pidiendo el elemento estructural sean también muy grandes, yo podría decir que 1 metro es muy grande, ¿sí? Pues uno ya deja de pedir columnas, que es el elemento principal de los pórticos, y se empieza a pasar a sistemas duales o combinados. Los sistemas duales o combinados se caracterizan por tener columnas, pero se le adiciona algo más. En el matachito pueden ver que se le adicionó, ¿qué? ¿Qué le adicionó? Muros, ¿sí? Y es que cada vez que el sistema de columnas y vigas no funcione, pues yo le coloco un muro para que me aguante más, ¿sí? Los muros son más grandes y en teoría aportan más rigidez. ¿Sí? Vea que estamos definiendo masas como grandes, pero al final todo se va a convertir en rigidez, ¿vale? Eso tiene que ver en algo con los métodos de análisis, métodos de estudio de análisis, ¿sí? En los cuales la mayoría funcionan en términos de rigidez. ¿Okay? Bueno, ahí está como la definición de un sistema combinado y dual, pero para nosotros en este caso, pues es simplemente agregarle muros. ¿Okay? Si el sistema tiene poquitos muros y aún así no funciona, aún así tiene dimensiones muy grandes, ¿sí? O las derivas, los desplazamientos, las deformaciones son muy grandes, pues entonces me tengo que pasar de sistemas duales o combinados a sistemas de muros. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los ingenieros estructurales o los arquitectos también? ¿Sí? En vez de hacer todo este proceso, a ver si este funciona, o si esto funciona, de una vez se botan los muros. ¿Sí? O sea, de una vez dicen, no, voy a hacer todo el muro y ya, me quedo con eso. ¿Okay? Por eso, en Bucaramanga, y como vamos a ver, y repito, es una zona sísmica alta, o una zona pues, de muchos criterios normativos, implica que la mayoría de edificios tienden a ser de muros. ¿Sí? Y cuando tenemos edificios de columnas o de pórticos, son edificios con pórticos muy grandes, que pues obviamente pueden ser más. Usted dice que los criterios de mecánica y de estática pues, eran buenos, pero era una parte inicial a lo que trae la normativa. ¿Listo? Bueno, el sistema de pórticos, ya ven acá que es un sistema de columnas y vigas. ¿Listo? No tiene más nada. ¿Hay muros? Sí, pero si hay muros son elementos que no estructuran. ¿Listo? O sea, este, por ejemplo, puede ser un sistema de viga y columna, el más debe ser un sistema de viga y columna que nos rodea. ¿Sí? Pero estos muros que están acá son muros no estructurales. Es más, estos son muros en. ¿Sí lo ven? ¿Una en qué? ¿Qué va a ser este? Traigo. Y el de acá. ¿Esto qué es?
ladrillo. Pero esta será estructural. No necesariamente. No necesariamente. Habrá que revisar. ¿Sí? Entonces, una pregunta, la segunda pregunta que sería hoy, cuando llega a su casa, ¿mi casa en qué está hecho? ¿Está en pórticos? ¿Está en muros? ¿Sí? ¿Es un dual o es un combinado? ¿Sí? También, por eso digo que no necesariamente. Hay mampostería estructural y hay mampostería no estructural. La mampostería es lo mismo que los ladrillos, como hablando coloquialmente. Bueno, entonces yo puedo pasarme de un sistema a otro dependiendo de los requisitos. ¿Listo? Entonces, columna y viga, listo. Yo empezaría por acá. ¿Listo? Así hago yo. Otros ingenieros se botan de una vez a los muros, como ya mencioné. ¿Sí? Pero empezamos acá. Y entonces me tocó agregar muros, ¿cierto? Porque el sistema tenía muchas deformaciones o me estaba dando elementos muy grandes, ¿vale? Muy pesados. ¿Listo? Cuando esto pasa, pues uno no se queda con elementos pesados por lo que está allí. ¿Listo? Me voy a pasar a un dual o a un combinado. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no me paso directamente a un combinado, sino que me paso a un dual. ¿Sí? ¿Por qué el dual? Porque el dual tiene la característica de que el pórtico o los pórticos, ¿sí?, resisten menos que los muros. Entonces, muy probablemente cuando empiece a agregar muros, los muros van a resistir más que los pórticos. ¿Vale? Según la normativa, el pórtico resiste un 25% de la fuerza horizontal, es decir, el sismo, y alrededor de un 10% de las cargas verticales. Mientras que los muros tienden a resistir el otro 75% de la fuerza horizontal. O pues tienden a resistir con los pórticos de esa clase. Esto es como una mezcla ahí de porcentajes. ¿Cómo calculamos los porcentajes? A través de un análisis dinámico, eso lo van a ver en dinámica. ¿Okay? Si de pronto yo tengo digamos, un análisis muy detallado, ¿sí?, y puedo verificar la fuerza que soportan cada elemento, pues cuando los muros soportan totalmente las fuerzas horizontales y los pórticos soportan totalmente las fuerzas verticales, en un sistema 50-50, tenemos un sistema combinado. Es decir, una parte necesita una cosa y otra parte necesita otra cosa. Este es más difícil de lograrlo, ¿okay?, porque estaría controlando la disposición de los elementos, donde colocar una columna, donde colocar una viga, donde colocar un muro. ¿Sí? Es una configuración que ya no depende tanto de nosotros, ¿sí?, porque ¿quién realmente ubica los muros y las columnas en un edificio? ¿Quién ubica eso? El arquitecto. Nosotros lo que hacemos es acomodarnos a lo que ellos ubican en el espacio. Entonces, por ejemplo, el arquitecto de este salón, ¿usted cree que lo hizo bien? ¿Un salón de clase cree que lo hizo bien? No, porque el salón es más largo que ancho. O sea, que está allá no alcanza a ver el tablero, si tiene mala vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros para acomodarnos a esa vaina? Aunque él estuviera más lo mismo. ¿Sí? Entonces, esos criterios los define él. Nosotros definimos son los elementos estructurales. ¿Sí? Entonces, este es más difícil de lograr porque pues, tocaría modificar la estructura. Por ejemplo, si yo quiero que sea 50-50, muy probablemente aquí me salió un muro en toda la mitad del salón. O sea que ese salón ya lo de allá no ven nada. ¿Vale? Hay unos edificios en una universidad que no voy a decir el nombre, que los salones de clase tienen las columnas metidas en la mitad. ¿Sí? Muros metidos en la mitad. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Que intentaron pasarse algunos de estos sistemas. ¿Vale? No, ¿lo lograron? No sabemos por qué. No, es porque no es capaz de aguantar las deformaciones o las fuerzas sísmicas que tiene. ¿Sí? Prácticamente el culpable de que pasemos de acá para acá son las fuerzas horizontales o fuerzas sísmicas, ¿sí?, que van a leer luego en dinámica. Bueno, definitivamente si la fuerza sísmica es muy grande, pues ya dijimos, entonces estos dos no me sirven y más bien me voto a muros de una vez. En muros también hay vigas, ¿vale? No quiere que no hayan vigas. Pueden haber columnas, ¿sí?, muy pequeñas, pero entonces no están aportando tanto al sistema, no están soportando fuerzas, ya que los muros son los encargados de soportar tanto cargas verticales como cargas horizontales, ¿sí?, o fuerzas sísmicas. Entonces, pasarnos de un sistema a otro se debe a esa razón, a que aparecen fuerzas sísmicas. Y en la sección A3 nos lo van a aclarar un poquito más. ¿Listo? Bueno. Bien, acá hay como unos matachitos un poquito de lo que estoy diciendo. Esta es una imagen que aparece en internet mucho, ¿sí? Que no tiene ni autor porque es que la verdad la replican tantas veces. Sale en la NSR 10, ¿sí?
en una actualización, creo que en la del 2011 o 2015, bueno, no me acuerdo. Entonces fíjense que los matachitos son más dicientes, miren. Por ejemplo, un sistema de muros soporta cargas verticales y cargas horizontales, ¿sí? Un sistema combinado tiene a los pórticos con las verticales y a los muros con las horizontales, ¿sí? Que es lo que queremos lograr. Pero hay veces que, digamos, el sistema puede cambiar dependiendo de los muros donde se ubiquen, entonces habrá muritos que soporten parte de la carga vertical, habrán pórticos que soporten parte de la carga horizontal. Siempre el análisis debe ser 50-50, ¿sí? Ese es más o menos. Es difícil de lograr, sí, pero existe. Pórtico, los pórticos resisten ambas cosas, ¿sí? Duales, el pórtico resiste la vertical y entre el pórtico y los muros resisten las horizontales, ¿sí? Este es más fácil de lograr, ¿no? Porque no estoy revisando tanto los criterios de como 50-50 que quiero hacer. ¿Listo? Entonces, uno pensaría ahí, ¿cierto? Cuando a este sistema, al del puente que estamos analizando, yo le meta fuerza sísmica, ¿sí? A este que está acá, ¿sí? O le meta criterios de deformaciones, que eso lo van a ver como ya mencioné en dinámica, el sistema puede cambiar, me puede pedir muros, ¿sí? Y si me empieza a pedir muros, pues solamente tengo que ver si el sistema es dual o combinado, ¿sí? Y si definitivamente las columnas no dieron, ¿sí? Pues me toca pasarme todo a muro y me cambio un sistema de muros. Fíjense que en los muros ya mencioné que también hay vigas, ¿sí? O sea, las vigas se apoyan en muros. Y esa es la diferencia real del sistema. Creo que yo tengo por acá un proyecto, no me acuerdo el grupo. Creo que es este. Bueno, y yo aquí diría que lo que vieron estática conmigo, si pueden desempolvar su proyecto estática, se van a dar cuenta de estos criterios, ¿sí? Van a darse cuenta si en ese momento lo hicieron bien o mal, ¿sí? No lo puedo decir a todos porque no todos vieron estática acá en la sede central, pero es una idea, ¿no? Miren, por ejemplo, este proyecto, ¿sí? Este proyecto le tocó pasarse un sistema de muros, ¿sí? O sea, ya no hay columnas, sino que hay muros sosteniendo la estructura, ¿vale? ¿Y a qué se debía eso? Bueno, no se debía a que me pareció más bonito, ¿sí? Ni nada de ese cuento, sino que el sistema pedía más deformaciones, más fuerzas y por ende me pidió pasarme al muro. ¿Listo? Entonces, de ahí salen las definiciones de los sistemas estructurales y por eso nosotros vemos alrededor muros, columnas y todo ese cuento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí. Puede ir a apoyar en el muro o en otras vigas, porque ya viste que el sistema de muros también puede tener vigas. No, sí que soporta carga. Esa es la diferencia. O sea, para poder decir que un elemento es estructural o no estructural, es que soporte carga o no, ¿sí? ¿Cómo sabemos que soporta carga o no? Bueno, yo dentro de mi análisis, dentro de mi estudio, lo voy a considerar, lo resuelvo y lo analizo, ¿sí? Entonces ya se vuelve de carga. Si yo no lo consideré y luego lo hicieron después en la estructura, entonces es no estructural, ¿vale? O sea, ya eso depende de quién lo metió en el cálculo. Actualmente, ¿qué piden las entidades públicas y privadas para uno entregar un proyecto? Que uno les entregue los elementos estructurales y lo que uno concebió y los elementos no estructurales que uno permite que se puedan construir, ¿sí? Es decir, para que no cualquiera pueda colocar lo que quiera encima, ¿sí? Uno dice, no, yo hice mi estructura y viene alguien, no, yo no quiero que este salón ahora tenga esta apertura, es decir, un murito por acá, un murito por acá. No se puede tampoco, porque si pongo muchos muros, ¿qué puede aumentar? La carga. Y si aumenta la carga, cambia todo lo que nosotros hicimos con los estructurales, ¿sí? Entonces, antes no lo definíamos nosotros, los no estructurales, ahora sí lo hacemos y le decimos al arquitecto, mire, este es no estructural y este es estructural, ¿sí? Y por favor no me cambie eso, porque si me lo cambia, cambia la carga y si cambia la carga, cambia todo. ¿Listo? Entonces, eso es un criterio que pues, nosotros también definimos. Vale. Bueno, rápidamente los sistemas de muros, ¿sí? Perdón. Bueno, los sistemas de pórticos pueden tener dos características. Pueden ser pórticos individuales o pórticos rígidos, o pueden ser pórticos con diagonales. ¿Listo? La modificación
se ve más que todo al interior de la vivienda o al interior de la estructura, y esto se debe a que los pórticos no son capaces de soportar totalmente la carga sísmica, como ya vimos. ¿Okay? Entonces, el sistema de pórticos está conformado por vigas, columnas, cimentaciones y entre columnas y vigas aparece un elemento que llamaremos los nudos. ¿Listo? Todo este sistema hace parte del sistema que soporta las cargas, ¿sí? Y soporta un nuevo elemento que ya hemos mencionado ahí por encima, que son las fuerzas sísmicas o fuerzas horizontales, ¿sí? Entonces, como soporta tanto fuerzas sísmicas como fuerzas verticales, se le conoce como el sistema de resistencia sísmica del edificio, o el SRS, ¿sí? Este sistema me implica que todo lo demás va a ser no estructural, ¿sí? Entonces, eso lo definimos nosotros, lo vemos en el plano arquitectónico, se lo aprobamos al, al ingeniero estructural y todo eso, ¿sí? Entonces, es simplemente visualizar dónde quedan las vigas, dónde quedan las columnas, ¿sí? Obviamente, bajo de cada columna quedará una zapata, ¿sí? O quedará un elemento de cimentación. Bueno, esto me lleva a otro análisis, ¿sí? Un edificio, ¿sí? Este edificio, ¿cómo lo ven? ¿Será que está bien planteado o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo saben si está bien planteado o no? Con lo que hemos visto hoy. La masa, ¿qué pasa con la masa del primer piso? Se ve más grande que la del piso siguiente. Y el último piso, ¿cómo lo ven? Parece que no tiene más nada sino unos muritos ahí, ¿no? O sea que su masa también es menor. O sea, lo que estamos diciendo en verdad es que tenemos un sistema de poca rigidez sobre un sistema más rígido. ¿Listo? Muy bien. Pueden ver ahí que esto es lo que me dio el arquitecto. Me puso unas columnas, porque ellos son atrevidos, ¿listo? Y me puso unos muros, pero ¿cómo sé yo cuál es el estructural y no estructural? ¿Cómo puedo saber eso? No, no. ¿Qué es estructural y qué no es estructural? ¿Cómo? ¿Que soporta carga? No. Yo lo acabé de decir. ¿Cómo? Porque hay una opción para... ¿Será qué, perdón? No. O sea, la pregunta es, ¿cómo yo sé que es un elemento estructural y cómo sé que es no estructural? ¿Cómo yo sé eso? Yo lo dije ya. ¿Me prestaron atención o estaban...? No. Todos en ese momento, ¿sí? En el momento que el arquitecto me da la información, todo es estructural, ¿sí? Yo soy el que defino qué es estructural y qué es no estructural. ¿Y por dónde empezamos, según lo que dijo ahorita también? ¿Dónde empiezo yo, Homer Vuelvas? Yo dije ahorita, ¿sí? ¿Dónde empieza Homer Vuelvas? Diciendo que qué, que qué es la estructura. Yo lo dije ahorita. ¿La qué? ¿Quién conforma la estructura? ¿La qué? Duro, duro. ¿Quién lo dijo? Duro, dígalo. Columnas y vigas, ¿sí? Yo empiezo colocando columnas, ¿sí? Y vigas. Y eso es lo que define mi sistema estructural, ¿sí? Y si coloco muros, ¿cuándo coloco muros?
cuando nos hace falta soportar carga, ¿sí? O sea, me cambio al otro sistema, coloco muros cuando nos hace falta cosas, ¿sí? Y es que ya el arquitecto una vez me dijo, mire, yo tengo mis columnas definidas, estas son mis columnas, haga magia y hágame cumplir ese edificio con esas columnas, ¿sí? Listo. Que cumpla esa vaina, que me soporte todo, ¿sí? Pero usted no fue capaz, entonces le agrega muros y empieza a cambiarse de sistemas. Listo. Eso es lo que estoy diciendo y eso es lo que pasa en la vida real. ¿Ok? La idea es que usted pueda ver eso luego en un proyecto real. Listo. Bueno, estos son algunos ejemplos de pórticos rígidos donde no necesitamos más elementos, sino simplemente vigas y columnas. Pueden venir armaduras o marcos apoyados en ellos, ¿sí? Y pues un sistema típico de estructura está conformado por cimentación, columnas, vigas, losas y elementos sobreimpuestos conocidos como elementos no estructurales. Listo. Entonces, como ya dije, eso lo definimos nosotros. Listo. El arquitecto nos da un bosquejo, pero nosotros somos los que los definimos. Bueno, cuando el pórtico no sea capaz de soportar las fuerzas, no me boto una vez a meter muros, sino que puedo ejecutar un elemento que se llaman diagonales, ¿sí? Que son elementos metálicos, como su nombre lo indica, ubicados de esquina a esquina de columna, como formando una diagonal, que me permite soportar fuerzas horizontales, ¿sí? En la literatura hay diagonales concéntricas, diagonales excéntricas y diagonales restringidas por pandeo, ¿sí? Cuando vean una materia que se llama diseño de estructuras metálicas, allá van a ver un poquito sobre eso, ¿ok? Cómo meterle diagonales a un sistema. No sé si ustedes alguna vez han entrado al parqueadero del estadio de acá, ¿sí? De acá donde se llevan los carros a veces. ¿Tienen carro o moto, no? ¿No han entrado por allá? Bueno, yo tampoco tenía, no se preocupen. Pero si uno entra allá, pásense por allá, ese es un sistema de pórticos, ¿sí? Que fue así toda su vida. Pero cuando aumentaron la tribuna, no sé si fue la oriental o la occidental, ¿sí? La hicieron más grande, no fue capaz de soportar la fuerza, entonces le pusieron unas diagonales, hay unas diagonalzotas grandísimas ahí en ese sistema, ¿sí? Entonces, eso existe en la vida real y es como ven ahí, meterle elementos metálicos al sistema de completo o al sistema metálico existente y esto aguanta más, ¿listo? ¿Qué es lo beneficioso de esto? Pues que esto es más barato en teoría que construir un muro, pero es más complicado de hacer. Muy pocas personas en Colombia saben cómo ejecutar diagonales en poste, ¿sí? Ya sean excéntricos o concéntricos, existen, ¿sí? Exactamente, es como tratar de armar de formar una armadura dentro de un pórtico, ¿sí? Las diagonales me permiten generar mayor rigidez, me dan más masa y obviamente me soportan más cargas. ¿Listo? De allí podemos hacer una conclusión sobre lo que hemos hablado. Que a mayor masa, hay mayor qué, rigidez. Y ya vieron la fórmula de rigidez, por si acaso no la vieron en mecánica de sólidos. La rigidez era igual a qué? A fuerzas de desplazamiento. O sea que hay mayor también que, o soportan más que, más fuerza, o sea, más carga. Y hay menor que desplazamiento. Ese que está ahí es el criterio principal para la definición de una estructura. Es más, es el criterio principal para los ejercicios de análisis estructural, ¿sí? Mayor masa, más rigidez, soporta más carga, y si soporta más carga y es más rígido, tiene menores deformaciones. ¿Listo? Bueno, acá hay algunos ejemplos también de sistemas con diagonales, pero en pórticos metálicos. El pórtico no debe ser en concreto, puede ser metálico también. Y pues, como ya mencionaron, es como formando una armadura, ¿sí? Una gran armadura en el sistema porticado, ¿okay? Bueno, este era un video, pero bueno. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya le podemos encontrar más sentido a nuestras vidas. ¿De por qué las estructuras son como? Ahí es donde viene la diferencia entre concéntrica y excéntrica, que ya pues hacen parte del diseño. Digamos que en teoría es mejor que uno la haga en X porque está uniendo esquina con esquina, ¿sí?
Si la hacen diagonal, en, digamos, en otra forma, pues ese elemento está tocando la viga. Entonces, si viste la imagen, acá, por ejemplo, mira, que está interactuando con la viga. Entonces me toca revisar la viga con otros criterios. Bueno, eso se vuelve un poquito más complicado que hacerla directamente de columna a columna. Pero pues tiene que ver más con el tema de diseño y lo que mencioné de definir si es concéntrica o excéntrica. Vale. Esas preguntas que uno dice, yo no sé si en estática hicieron eso. Cada vez que uno le dice, "Ella, esto lo va a ver más adelante, ustedes ya notarlo por ahí, ¿sí? Para cuando llegue a esa materia, molestar al profesor con eso. Es que a mí me dijeron que usted me explicaba cómo hacer diagonales excéntricas y concéntricas. Dígame cómo se hace. ¿Sí? Para que él le mencione. ¿Sí? Y si le dijeron algo sobre análisis, pues me preguntan. Bueno, entonces como ya vimos, los criterios del sistema estructural lo definimos nosotros, ¿sí? El arquitecto nos da una idea, ¿ok? Entonces voy a terminar el día de hoy hablando de cómo ubicamos columnas en un edificio, ¿sí? O una estructura, ¿sí? Que pues aparentemente se ve viable en todo momento, pero pues el arquitecto nos da un bosquejo nada más, ¿sí? Entonces, las columnas de una estructura las ubica un arquitecto con conocimientos regulares y sistemas estructurales, no tiene que ser muy experto, no tiene que ser tan avanzado, simplemente con tener una idea de una estructura, la ubicamos, ¿sí? Las modificamos nosotros si somos buenos, ¿sí? Y eso es bueno entre comillas, porque vamos a ver si cumple o no cumple. Algunos dirán, no, pues si no cumple, le meto un muro o le meto una diagonal de una vez, ¿sí? Pues hay que revisarlo. Las modela un especialista experimentado en estructuras, pues ustedes van a aprender cosas de eso porque van a modelar en software, en herramientas digitales. ¿Sí? Ustedes van a tener un conocimiento sobre eso. Pero las diseña un especialista estructural y eso se debe a que usted no puede diseñar hasta que no tenga 5 años de graduación, ¿sí? Y de experiencia en varias. ¿Sí? Entonces, definir columnas no es tan sencillo, no va a ser tan rápido, va a ser muy tedioso en algún momento, entonces, pues ya depende de lo que usted vaya a hacer en su momento. ¿Listo? Entonces, los sistemas estructurales se caracterizan por tener columnas en las esquinas de los edificios, ¿sí? Porque pues ellos son los que van a soportar o aguantar los primeros pórticos, ¿sí? Entonces, para armar los pórticos siempre pensemos en columnas esquineras, ¿sí? En columnas en el perímetro del edificio y que podamos armar sistemas aporticados en todo el perímetro del mismo, ¿sí? Obviamente, luego tendremos que ver dónde ubicar columnas interiores, ¿sí? Se caracteriza por ubicar columnas en los vacíos o en las esquinas de los vacíos. Es un vacío que está presentado con una X, ¿okay? Y que me ayuda a soportar, obviamente, este hueco que está acá, ¿sí? ¿Vale? También podemos ubicarlas de pronto en partes intermedias del edificio, ¿sí? E ir controlando pues, las longitudes de los elementos. ¿Qué buscamos al ubicar columnas en partes intermedias? Pues que las vigas no sean tan largas, ¿sí? Como ya vieron el ejercicio del puente, una viga muy larga puede ocasionar que la masa sea mayor, ¿sí? O sea que, perdón, que sea mayor. O sea que me está pidiendo que las columnas también tengan más masa y por lo tanto tengan mayor rigidez, ¿sí? Entonces no podemos tener vigas tan largas. Y esa es una de las respuestas de la cual yo no tengo vigas muy grandes en un edificio, pero intento siempre colocar columnas intermedias, ¿sí? Entonces, esto es un tema estructural que pues es como el típico, ¿sí? Vale, este es otro ejemplo. En él, pues no pudimos ubicar columnas en los vacíos, ¿sí? Ese es pues, una falla ahí que, que tiene el sistema, pero pudimos aplicar los otros dejando columnas en el perímetro, ¿sí? Columnas en las partes intermedias para no tener vigas tan grandes. Fíjese que si no hubiéramos colocado estas columnas acá, tuviéramos vigas de ¿cuántos metros? De 10 metros, ¿sí? Que ya son bastante grandes. ¿Listo? Ahora, siempre la pregunta, ¿qué es grande o pequeño? Haga eso. ¿Listo? Para saber si es grande o pequeño. Bueno, acá otro sistema. Entonces, tenemos las columnas en las esquinas, ¿sí? Ah, miren, acá me faltó una columna. De pronto el arquitecto no me dejaba, ¿cierto? Porque hay veces que no puedo colocar columna donde yo quiera, ¿vale? Y acá no tengo columna en el perímetro. ¿Por qué creen que no hay columnas acá? Porque es un voladizo, ¿sí? Entonces en los voladizos pues aparecen las vigas, viguetas, pero no hay columnas, ¿sí?
Bueno, entonces, bueno, uno intenta ubicar columnas siempre en las esquinas de las habitaciones, en las esquinas del edificio, en las esquinas de los vacíos, ¿cierto? Si nosotros fuéramos arquitectos, ¿cierto? Y estudiáramos en arquitectura e ingeniería estructural, mi edificio fuera como eso, ¿sí? Columnas por todos lados, ¿sí? Y que me aguante eso, ¿sí? Lo más que puedo, ¿listo? Luego ubicamos las vigas, ¿cierto? Habrán vigas ubicadas en un sentido. eh, Esas vigas que no están soportando cargas y que son paralelas a las viguetas se llaman vigas sísmicas, ¿sí? Pueden ver que las viguetas están ubicadas paralelas a ellas. Las vigas que están perpendiculares a las viguetas se llaman vigas cargueras. Y la unión de vigas cargueras con vigas sísmicas es donde se presentan las columnas, ¿sí? Un sistema porticado es eso, vigas cargueras y vigas sísmicas cruzadas entre sí y que se apoyan en columnas. Vale. También debemos tener en cuenta los vacíos. Habrán vigas que no podrán quedar apoyadas en columnas, que tendremos que apoyar en otras vigas, ¿sí? O en las losas o en los entrepisos. Pero pues eso es como normal en un sistema porticado, ¿sí? O sea, la teoría nos dice que la viga siempre debe ir apoyada a una columna, pero no necesariamente va a pasar. Bien, sistema porticado, vamos a fijarnos en la sección A8 de la norma, ¿sí? Donde establece que los análisis de pórticos o de distancias dentro de un pórtico se hacen de eje a eje en un elemento estructural. Por eso van a ver después que cuando modelen un pórtico, ustedes modelan son líneas y no modelan volúmenes, ¿sí? El software o los software de análisis estructural como SAP y ETABS modelan son líneas, ¿sí? Y las líneas se deben a que la sección A8 de la norma establece que contener el eje longitudinal de la viga o la columna es suficiente para modelar el análisis estructural. ¿Okay? Entonces, más adelante van a haber sistemas como estos, ¿sí? Donde el edificio ya no se ve volumétricamente, como ahorita, sino se ve como una línea, ¿cierto? Cada una de estas líneas referencia un componente de ese pórtico, ¿sí? Y luego, pues, el pórtico le colocamos las cargas y luego vemos las deformaciones, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues vemos si necesitamos agregarle muros, o diagonales, o todo eso, ¿sí? Entonces, esto que estoy viendo ahora lo van a ver de pronto más adelante en el laboratorio, que me dicen que es mañana, el jueves, pero mañana no tiene todavía, ¿verdad? Cuando lo vean eso, pues van a empezar a comparar eso. Traigo alusión unas definiciones ahí como rápidas para el tema de pórticos, ¿sí? Los apoyos se le llaman restraints, ¿okay? En el caso de que lo mencione yo más adelante, a veces mezclo el inglés con el español, es por el tema de sound, ¿okay? Los elementos hipopórticos se le llaman frames, ¿okay? Entonces, también vamos a tener frames verticales y frames horizontales, ¿okay? Los elementos de apoyo del pórtico, es decir, la placa o el entrepiso, o los contrapisos, o las cubiertas, son shells, hace referencia a placa, ¿sí? Y las cargas, pues ya ustedes saben que en inglés se dice loads, pero ojo que hay frame loads y shell loads, ¿sí? La idea pues, es que usted reconozca sus términos porque, pues, digamos, yo los voy a mencionar a veces, pero el profesor de laboratorio lo va a hablar. ¿Okay? If we need to model some structures, you have to begin with the restraints. Also, you have to model the frames, and then you have to model the shells. The shells is the last thing that you have to model in this way. Okay? You got it? No? ¿Quién no entendió? Digan, miedo. ¿No entendieron? ¿Qué se hace en un modelo real? Primero se modelan los apoyos, ¿sí? Los lugares de apoyo, luego se modelan los elementos y de último se modelan las placas. ¿Okay? Ese es como el proceso normal de... Listo. Pues sería chévere, y eso lo hacía yo en otra universidad, sería chévere que yo pasaba una vez y me iba para etapa y empezaba a vigas, columnas, pero eso ya le toca en la laboratorio. Listo. Lo que les recomiendo aquí, como para no quedar ahí suelto, ¿cierto? Uno dice, pero el profesor, ¿por qué es así, hermano? Ah, pues usted va al canal de YouTube, ¿cierto? Que ya está suscrito, ¿sí o no? Y entonces acá hay una lista de reproducción que se llama ETABS. Es lo mismo para SAP.
¿Ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo. No hay diferencia en esta parte. Aquí en este video, ¿sí? Este video es largo, es de 1 hora, pero miren, tiene 1000 views, ¿sí? O sea que funciona. Es un video en el cual le especifico cómo empezar a modelar en un software, cómo empezar a modelar vigas, columnas, ¿sí? Con base en un sistema muy sencillo. Miren, que es un sistema de columnas y vigas en un perímetro, 2 columnitas acá metidas en la mitad, ¿sí? Entonces, con él pueden empezar, digamos, a modelar. Ahora, no quiero aprender a modelar, solamente quiero dibujar vigas y columnas. Ah, pues está este video, miren, que se llama Etapas 1, crear. Listo. Entonces, digamos, pueden trabajar con o empezar con esto, ¿listo? Para que ustedes pues se guíen de lo que estamos hablando acá en clase. ¿Listo? ¿Y cuál sería el objetivo? El objetivo es que este sistema que está acá, ¿dónde es que está? En algún momento lo modelemos en un software de análisis estructural, ¿sí? Y que entendamos por qué seleccionamos ciertos perfiles o por qué seleccionamos cierta armadura, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es la idea de este curso y bueno, creo que la mencioné el día de ayer. Bueno, los sistemas estructurales de muros, para terminar, ¿sí? Son sistemas que pues dependen netamente de que el muro resista las fuerzas horizontales y verticales. No hay un pórtico esencialmente completo, es decir, no hay un pórtico que soporte la totalidad de las cargas, ¿sí? Ya mencionamos que pues agregamos muros cuando los pórticos no sean capaces, ¿sí? Y vamos a llegar a 3 tipos de muros, ¿sí? Muros portantes, que son aquellos que soportan cargas verticales y horizontales. Ya dijimos que lo definimos nosotros, ¿sí? Muros no portantes, que son aquellos que solamente resisten su peso propio, ¿sí? Y eventualmente cargas horizontales, ¿sí? Que pues como ya ven ahí pueden estar hechos de mampostería, de ladrillo, ¿sí? Hay ladrillo estructural y no estructural, ¿ok? Y muros de corte, que son los que soportan netamente fuerzas horizontales, ¿sí? La tipología de muros no la vemos acá en pregrado, pero usted puede ir a buscarla en la literatura, ¿sí? Y pues es simplemente un diseño muy similar, un análisis muy similar a los portes, ¿ok? Eh, digamos que en particular de este tipo de sistema es que el análisis de rigidez es basado más en cómo usted pone el muro que en las características del material, ¿ok? En cambio, en sistemas porticados van a ver que la rigidez depende mucho de la masa, de la sección transversal, y con eso pues nos basamos. ¿Listo? En muros pues ya, oiga, tengo que colocar un muro de esta manera, de otra manera, para que funcione el sistema correctamente. ¿Listo? Bueno, como no hay de pregrado, pues no entramos mucho en detalle, pero pues yo lo invito a que lea sobre esta temática. Hay una electiva que se edita sobre muros acá en la universidad. ¿Listo? Se llamaba antes diseño de muros estructurales, ahora se llama diseño de estructuras especiales. ¿Sí? Bueno, con eso hemos terminado el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muros confinados. Los muros confinados son mampostería que tiene columnetas alrededor, ¿sí? Más o menos por cada gente. En ese caso, tanto el muro como la columneta soportan. La viga es al mismo ancho del muro. Sí, del mismo ancho. Sí, para que no se salga y no se vea.